Bueno, la mayoría de las personas creen que el dolor físico empieza en el cuerpo, pero tanto en estas técnicas que hemos venido aprendiendo, como la medicina germánica, biodecodificación, bioneuroemoción, las meditaciones, como en psicología espiritual, decimos algo que es un poco incómodo para algunas personas, y es que el cuerpo solo está mostrando a través de este síntoma, de esta dolencia, de este conflicto, un problema más profundo, un conflicto más profundo. Y ahí aparece este paralelismo brutal, ¿no? Mientras todas estas técnicas que nombré, la biodecodificación, las meditaciones, el transgeneracional, la medicina germánica, habla de emociones reprimidas, la bioenergética. En psicología espiritual explicamos el mismo fenómeno, pero desde las leyes del karma, las leyes del apego, eh, las leyes del ego falso, ¿no? Estas técnicas y psicología espiritual tienen una misma conclusión en un punto, que es que el sufrimiento físico nace de una conciencia en conflicto, de una falta de toma de conciencia real de la raíz del conflicto. Por ejemplo, hoy día en la clase de psicología espiritual dimos el ejemplo de la contractura lumbar, ¿no? Hablamos de esto. Desde todas estas otras terapias, buenísimas, por eso las enseñamos en psicología espiritual, el dolor lumbar aparece cuando una persona siente esta carga, ¿no? Este apretarse el cinturón de más, este peso emocional, especialmente si hay falta de dinero o miedo a que pueda faltar el dinero, responsabilidad en este tema, miedo a no poder sostener a otros desde lo económico o no poder sostener a otros. Recuerda que la mente calla y el cuerpo habla a través del síntoma que aparece. Pero en psicología espiritual vamos todavía mucho más profundo. Usamos libros como la Bhagavad Gita, en donde Krishna explica que el ser humano sufre porque cree que controla todo, que todo depende de él. Muchas veces nos confundimos con esto. Esto lo vimos en unas clases anteriores de psicología espiritual, los 4 errores del alma condicionada. O sea, una vez que entramos en estos cuerpos, tenemos la tendencia a cometer 4 errores. Y uno es ese, creer que todo depende de nosotros, ¿no? Que si nosotros fallamos, todo se va a derrumbar, se nos va a caer, el sistema va a sufrir y todo depende de mí, lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda decir, lo que yo pueda ejecutar. Eso, según el Gita, lo vamos a llamar ego falso. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 3, texto 27, dice: el alma confundida por el ego falso se cree la autora de las actividades que en realidad son ejecutadas por la naturaleza material, las gunas. En otras palabras, la persona que se cree el sostén absoluto, el controlador absoluto, el responsable absoluto, el sostenedor absoluto, empieza con esta presión mental, ¿no? Y después de esta presión viene la ansiedad, el agotamiento y después el cuerpo colapsa, mandando este dolor que lo inmoviliza. La espalda empieza a endurecerse. ¿Por qué? Porque tu mente siente que no puede soltar el peso. Ahora viene la diferencia clave entre solo trabajo el cuerpo, la historia y la situación,
y el trabajo más profundo desde el ser, desde el alma. En todas estas otras técnicas buscamos aliviar el conflicto emocional, ¿no? Y en psicología espiritual buscamos destruir la raíz del conflicto. ¿Cómo? Con desapego, con yukta vairagya, que es un desapego activo. Krishna explica a Arjuna algo que es revolucionario. Esto está escrito en el Bhagavad Gita, que no se escribió ahora, no se escribió hace 10 años, se escribió hace más de 5.000 años. Y dice, tienes derecho a actuar, pero no al resultado de tus acciones. Que en definitiva, hoy vimos en la clase que ahí es donde radica el conflicto real, cuando yo me creo hacedora, pero además cuando mis deseos me llevan a apegarme al resultado, a lo que creo que va a resultar de. Esto cambia todo, porque la ansiedad aparece cuando intentamos controlar los resultados que nunca dependieron completamente de nosotros. Y cuando el apego desaparece, el cuerpo deja de vivir en ese estado de supervivencia, en ese estado de amenaza constante. El ego va a empezar a relajarse y la espalda también, porque la mente ya va a decir, ah, bueno, está todo en paz, podemos sobrevivir sin ponernos duros. Ahora, si llevamos este mismo paralelismo a otros síntomas como la gastritis, la acidez, el reflujo, que tendríamos que ver desde la Ayurveda el fuego del estómago, ¿no? Desde las terapias complementarias que aprendemos dentro de psicología espiritual, como la biodecodificación, esto ocurre cuando alguien no puede digerir esto que se tragó. Una traición, un maltrato, una injusticia, una humillación, algo que respiré y me la tragué, pero que nunca acepté. Obviamente exagerado, ¿no? El cuerpo responde produciendo más ácido para poder digerir esto que tragué, este problema. Y al final, el problema es que termina destruyéndonos a nosotros mismos, no al otro. En psicología espiritual, nos fijamos en algo más profundo que es la raíz del apego y de la intolerancia en estos casos, ¿no? Esa ira, ese enojo que aparece porque la realidad no ocurre como la mente quiere. Ocurrió otra cosa. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque hay resistencia, hay control, hay frustración, pierdo mi paz. Y ese enojo interno se convierte literalmente en un fuego. ¿Dónde? En el estómago, porque al tragármelo voy al tracto digestivo. La Bhagavad Gita llama a esto la modalidad de la pasión. Si nuestra mente está acelerada, está insatisfecha, es incapaz de aceptar lugar, tiempo y circunstancia que nos toca vivir. Por eso es importante aprender la tolerancia, aceptar que el placer, que el dolor son temporales, que la paz no aparece cuando controlamos el mundo o cuando estamos sonriendo, porque puedo estar muy alegre hoy, pero no tener paz. Lo vimos en clase. O puedo estar en la tempestad más grande, en la pérdida más grande de mi vida, pero estar en paz. La paz aparece cuando dejas de pelear internamente con el mundo, con lo que vivimos, con lo que nos toca, y entra la aceptación, ¿no? Todas estas terapias complementarias intentan sanar el conflicto dentro del plano material. Si bien van mucho más allá de otro tipo de terapia, tienen un límite. En psicología espiritual proponemos algo mucho más radical, que es trascender completamente la identificación material.
porque basamos nuestra visión en escrituras antiguas como la Bhagavad Gita. Según esta visión, no somos el cuerpo, somos conciencia habitando estos cuerpos. Por lo tanto, estos cuerpos son temporales, las situaciones que vivimos también lo son. Y cuando la conciencia cambia, el sufrimiento deja de tener ese mismo poder sobre nosotros. Duele menos, no nos quita la paz. Esa es la conclusión de la clase de hoy. Espero que les sirva. Gracias por estar, gracias por seguir en este camino, en esta carrera, que es hermosa. Psicología espiritual, la verdad, que ha sido, la hemos armado de tal manera que no queda nada afuera, no queda ningún clavo suelto. Bueno, nos vemos prontito. Gracias. Adiós.